Ahora vamos a saludar con voces muy significativas, presencia de personajes muy significativos en esta lucha contra la minería irresponsable. Los últimos acontecimientos en Yuxupino motivaron la presencia del señor presidente de la República. Él recorrió la zona afectada, la zona destruida de Yuxupino, llegó hasta el recinto ferial. Tras el lugar donde estaba el señor presidente de la República se encontraban 148 máquinas retroexcavadoras. El señor presidente hacía referencia y decía que es menester que la justicia procese a las autoridades que permitieron esa destrucción. Las autoridades de esa época, decía, de esa época. Paralelamente daba algunos indicios del destino que puede tomar esa maquinaria, lo decía el primer mandatario de la nación. Para ello vamos al análisis. La doctora Sandra Rueda es bienvenida al noticiero Síntesis de Radio Ideal, el ingeniero Pepe Moreno también. ¿Cómo recibieron? ¿Qué percepción les dejó la visita del señor presidente? Doctora, bienvenida. Don David, muy buenos días y bueno, pues a través de este medio, buenos días con toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Un gusto estar nuevamente en su prestigioso medio de comunicación. Así es, don David, hemos tenido al fin la visita del señor presidente de la República y ha dado su recorrido, ha visto y ha palpado lo que nos ha sucedido. Entiendo que aunque fue un sobrevuelo, estuvo en la destrucción de Yuxupino y usted lo ha dicho, las palabras con las que se dirigió a la ciudadanía. Esperamos y aspiramos que efectivamente, como lo indica, la justicia haga su trabajo y en esta vez sí se haga justicia, don David. Y por supuesto, no solo con lo de ahora, sino con lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Estamos hablando de más de 20 años de destrucción que tiene nuestro territorio en la provincia, en el cantón Arosemena-Tola, en el cantón Tena. Nosotros estamos a la espera de esos resultados de las investigaciones, no solamente en el tema de las acciones legales constitucionales que se han realizado, sino también la denuncia que se presentó como organizaciones y colectivos en Fiscalía General del Estado. Está llevándose a cabo ese proceso de investigación en la cual está hecha a cargo un fiscal de la ciudad de Quito, de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente. Y esperamos nosotros seguir aportando, porque lo estamos haciendo, justamente se están llevando impulsos fiscales y estamos realizando peticiones también en cuanto a versiones, a que tengan conocimiento de cómo sucedió y cuáles son las afectaciones que a través de los técnicos que tiene como Pepe Moreno, los colectivos, a fin de que emitan sus criterios técnicos y sus versiones de los hechos. ¿Se activaron expectativas o se reactivaron expectativas, ingeniero Moreno, sobre el destino que podría tener, por ejemplo, esa maquinaria en gran volumen que la tenemos en la ciudad? Pero también cuando señala el mandatario las autoridades de esa época, ¿qué indicios le da? Bueno, don David, yo pienso que la visita del señor Guillermo Lasso a la provincia de Napo, primeramente tiene un tinte bastante político, más que todo, tratando de justificar lo injustificable. Lamentablemente, cuando él habla de autoridades que permitieron, también tiene que involucrarse él. Porque recuerde, don David, que nosotros, cuando él estuvo en la visita de campaña, a nosotros, a los colectivos, nos invitaron a un conversatorio en el Malecón. Un conversatorio que al final fue un show político netamente por parte del señor Guillermo Lasso y todos los dirigentes de Creo en su campaña. En esa visita, por ejemplo, la señora Guillermina Cruz, ex asambleísta, le hizo mención de la preocupación de los napenses por el tema de la minería en nuestros ríos. Nosotros como colectivos, ya en la parte final, porque estábamos esperando el conversatorio y al final resulta que solo conversaba él, le entregamos un manifiesto ciudadano que lo recibió ya a la salida, pero se lo dimos en las manos. ¿Qué contenía eso?
El manifiesto ciudadano que le entregamos al señor Guillermo Lasso, primeramente explicaba la preocupación de los napenses por el tema de la contaminación a causa de la minería legal e ilegal en la provincia Mucho de antes Napo. de Yusupino. Muchísimo antes del Yusupino. A la vez también se pedía que en su gobierno se haga una auditoría ambiental de toda la actividad minera en la provincia de Napo, y a la vez se pedía la suspensión inmediata de todo proceso minero en nuestra provincia, dado que atentaba contra la vida de los pueblos y nacionalidades y ponía en riesgo los ecosistemas de la Amazonía. Eso se le entregó. La gran pregunta es si es que tuvo el tiempo de leerlo, porque hasta el día de hoy nunca se ha hecho mención, Ni en la visita, ¿no? ni en la visita nunca ha hecho mención a ese manifiesto ciudadano que se le entregó. Entonces también es responsable porque conocía de primera mano cuál era la preocupación de los napenses, y muchos de los napenses que asistieron a esa reunión en el periodo de campaña estaban muy claros. Incluso el colectivo Napo Ama la Vida sacó un post diciendo que era una vergüenza de que no se haya hecho el conversatorio como estaba planificado, y el señor Wilfrido Villagómez dijo: no hay que preocuparse, el señor Guillermo Lasso es una persona responsable y atenderá las demandas y las preocupaciones de los Pero lleva napenses un año, en el tema, casi un año. tema de la minería. Entonces usted se da cuenta que todas las autoridades de una o de otra manera omitieron responsabilidades, y gracias a esa omisión de esas responsabilidades el día de hoy tenemos 3 comunidades devastadas, más que las que ya existían, ¿no es cierto? Entonces ahora la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, que él dice, se pide a Fiscalía que se sancione a las autoridades que permitieron antes y ahora. Eso no dijo las de ahora, porque las de ahora también están involucradas. Si no es que solo son las de antes. Sí, tienen que ser sancionadas, por supuesto, pero las autoridades que también permitieron la minería después de que los colectivos hemos presentado las respectivas denuncias hasta el día de hoy, no han sido sancionadas. Esas son las del organismo de control. Bueno, las de organismos de control, Ministerio del Ambiente, que obviamente corresponden directamente al gobierno, el ARCEN, que también directamente del gobierno, Fiscalía, Contraloría General del Estado, directamente vinculadas al gobierno, pero ahí también tenemos nuestras autoridades locales, alcaldías, prefectos, asambleístas. 2 asambleístas que estuvieron en el periodo anterior, César Solórzano, que fue incluso fue presidente, me parece, de la asamblea, vicepresidente, perdón. Bueno, ¿sí? fue presidente. Vicepresidente. A él se le entregó el manifiesto ciudadano con fecha 5 de febrero del 2020, ya. Igual a la señorita o señora Gabriela Cerda. Yo personalmente le entregué el manifiesto ciudadano cuando visitó el municipio. Entonces, todas las autoridades anteriores, como dice el señor presidente, conocían. Sin embargo, ahora usted ya ve que hay candidatos de las administraciones anteriores que dicen que son ecologistas, ambientalistas, que están preocupados por el tema minero en Napo. Pero sin embargo, todo eso es una mentira, y obviamente que nosotros también presentamos nuestras denuncias correspondientes al expresidente Lenín Moreno de forma presencial y de forma personal. Entonces, esas serían las anteriores. O sea, es una secuencia de denuncias. Claro, por supuesto. Entonces aquí definitivamente, o sea, los responsables de todo esto son las autoridades, porque no han hecho absolutamente nada con las denuncias ciudadanas, la preocupación ciudadana. Ahora, entramos a un nuevo periodo de gobierno donde pensamos que todo va a cambiar, donde la ciudadanía napense pone todas sus inquietudes y preocupaciones en manos de la nueva administración, y al final resulta que también nos dan la espalda. Entonces, todos estos acontecimientos, don David, nos llevan a una sola conclusión. Definitivamente el poder político solo está preocupado en sus intereses políticos. No están preocupados en el bienestar de la ciudadanía napense, ni la seguridad alimentaria, ni mucho menos el futuro de los niños y niñas napenses. Así de claro. Don David, sí, lo que sí es claro y aceptado, porque ahora está aceptado, como ya lo hemos visto, que a través de las mismas autoridades, y en este caso del mismo presidente de la República, se ha reconocido la responsabilidad que el gobierno
no solo este, sino los anteriores, porque estamos hablando de muchos años, principalmente el anterior en el cual se hicieron todos estos procesos que lo mencionaron ya, de notificaciones, de manifiestos, de requerimientos, de denuncias consecutivas, han aceptado, lo están aceptando a todo nivel. A nivel judicial se aceptó de parte del juez constitucional el hecho de todos los impactos ambientales y la destrucción ambiental. No tenemos que estar nosotros probando nada más. El mismo señor presidente ha aceptado ante la ciudadanía, ante todo el territorio nacional, el hecho de que aquí las autoridades gubernamentales son las responsables. Es un hecho tan real, tan concreto, que lo que se requiere es el proceso sancionador y más que nada el proceso reparador que la Constitución establece. La responsabilidad va para la Fiscalía. Pero por supuesto, don David, desde el inicio, usted sabe que la Fiscalía tiene que haber realizado, cosa que no lo hizo, procesos de investigación, procesos penales por delitos ambientales, procesos legales, por último, que puedan ser administrativos, sí, pero que se ejerzan también, ¿no? Y, por supuesto, el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente que hasta este momento, pese a todas estas evidencias tan reales que se han presentado, hasta ahora no asume la responsabilidad de no haber realizado sus actividades y responsabilidades que no solamente la Constitución establece, sino la ley ambiental en cuanto al hecho de los procesos de remediación y reparación. En ningún momento existe, siempre se les ha mencionado el tema de que no hay uno solo de estos procesos que lo hayan realizado, ya sea con empresas, ya sea en esta minería, entre comillas, legal o ilegal. Todas estas pruebas ya no son ni necesarias, digo yo, porque hasta a conocimiento de toda la ciudadanía y aceptación. Usted sabe que en este caso ya no necesitamos ni siquiera probar más, pero efectivamente hasta el día de hoy estamos esperando que se realicen y que se establezcan responsabilidades y por supuesto, más que nada, la naturaleza obtenga su reparación. Esta situación que ha sido denunciada a nivel general, con nombres y apellidos se está dando, los responsables, se está evidenciando a nivel de, no solamente judicial, a nivel de asamblea, a nivel de la sociedad y las autoridades. Pero lamentablemente seguimos en este proceso y no sé qué más debemos nosotros demostrar, don David, como colectivos y organizaciones para que al fin se reconozca y más que nada se repare la naturaleza. Se repare la naturaleza. ¿Cómo debería ser esa reparación, Pepe? Bueno, primeramente se debe hacer un estudio técnico de cuáles son los graves impactos ambientales que hay en el territorio. Sí, hasta el día de hoy todavía no se ha hecho absolutamente nada. O sea, no se puede pedir una remediación ambiental cuando ni siquiera se ha levantado la información necesaria para determinar los daños y los pasivos ambientales existentes. Por ejemplo, según los datos que se ha tomado, nosotros hemos hecho un cálculo que aproximadamente existen en la zona 83.116.800 gramos de mercurio. ¿Tanto? ¿Cómo lograron medir eso? Ya, bueno, o sea, el Ministerio de Minas tiene una tabla de cuántos, por un gramo de oro se necesita 5 gramos de mercurio. Entonces, más o menos, con la información que han ido dando los diferentes operadores mineros y la gente que ha estado trabajando, se ha hecho un cálculo estimado de cuánto oro se sacó y de acuerdo a eso nosotros podemos hacer una... ¿Y cuánto oro se sacó? Vamos a ir a eso, pero sí quería comenzar con esto de la contaminación, que es lo que estamos analizando ahora. Entonces, como le digo, habrían 83.116.800 gramos de mercurio en las aguas y el suelo entre las tres comunidades. Tendríamos 99.740.116 toneladas de suelo removido en el sector de Yutsupino y tendríamos 17.620.761.600 litros de agua que fueron utilizadas y que han sido contaminados. Ya. Y en cuanto al oro, ¿cuánto se llevaron?
Bueno, en cuanto, parece que Sandrita, mientras yo me pongo en la otra tabla. Don David, el hecho sí es real y mire esta información que obtenemos, pero aquí hay otra situación que debe ser analizada y es, al menos nosotros lo consideramos alarmante, espero que las autoridades también. Toda esta información en relación a lo que se ha ocupado para poder extraer el oro, el mercurio que se ha utilizado, está reflejándose en el tema de la salud. Y esa salud a la cual nosotros, justamente en la audiencia de apelación de acción de protección ante el Tribunal Constitucional, ya lo mencionamos, y esperamos que los señores jueces reflexionen y hayan solicitado esta información, que como usted sabe es oficial y se lo realiza a través de las instancias correspondientes. Pero es importantísimo requerir la información al Ministerio de Salud, al Hospital del Día. ¿Cuántas son las personas que durante este tiempo, hablemos 2019, 2020, 2021, están reportadas con enfermedades catastróficas en nuestra provincia? ¿Producto de la acción minera? Pues tenemos que investigar, don David. Tenemos que investigar, porque sabemos y conocemos en forma extraoficial que entre el año 2019, del 2020 al 2021, ha existido un incremento que sinceramente preocupa, y se ha requerido esa información. Pero lamentablemente, como usted conoce, estas instancias legales tienen que ser requeridas también de la misma manera. Esperamos, como digo, y aspiramos que quienes están a cargo de la resolución de apelación también lo tomen en consideración como se les expuso y se requiera esa información. Es importantísimo que también las autoridades locales, quienes están encargadas del Ministerio de Salud, realicen un análisis y se reporte esta situación. De alguna manera se tiene que investigar y evidenciar esta situación que ciertamente nos está preocupando. Mire, ¿qué procesos se están haciendo ahora en Yutsupino? ¿Qué se hizo luego de retirar las retroexcavadoras en cuanto a estos cráteres que existen o que existían, pues, porque ya han existido algunos incrementos del nivel de agua, la creciente de los ríos? Se tapó. Pero el mercurio quedó. Sí. ¿Y dónde está ahora? Y la ribera de los ríos, y la ribera de nuestro río Napo. Sí. Todos estos ríos están contaminados y por supuesto las personas también. Lamentablemente se evidenció ya en el informe de primera instancia a través de nuestros técnicos el nivel de contaminación que tienen los alimentos. Son situaciones que todavía no están ni investigadas ni se han reportado. Hagamos un alto antes de conocer qué cantidad de oro han extraído de Yutsupino y en montos económicos cuánto fue el dinero, cuánto fue la afectación. Después del siguiente corte con mensajes importantes. En 98.9. Seguimos con ustedes, amables oyentes. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen los colectivos, ingeniero Moreno,
después de que el señor presidente no dejó claro qué destino puede plantearse desde el Ejecutivo para ese enorme parque de retroexcavadoras que tenemos. Bueno, o sea, la ciudadanía de Napo ha sido bastante clara en qué uso se debería dar a esa maquinaria. La ciudadanía viene pidiendo que la maquinaria que ha sido utilizada para la minería ilegal sea entregada a los GAT parroquiales, para que los GAT parroquiales puedan tener sus equipos camineros. También hay propuestas de que se pueda ser entregado a las alcaldías y las prefecturas. Yo tengo bastante temor al respecto. ¿Qué teme? Y debido a que muchas de las autoridades, sobre todo las alcaldías, están vinculadas a la minería, tenemos alcaldes con concesiones mineras, tenemos alcaldes que toda su familia hace minería ilegal en el cantón Carlos Julio Arose Menatola, una prefecta que, a pesar que le entraron en la concesión de áridos y pétreos que tiene el GAT parroquial, tampoco ha presentado ninguna denuncia, porque no hay ninguna denuncia en fiscalía por parte de ellos. Entonces, entregarles maquinaria pesada, en este caso excavadoras de gran tonelaje, entonces es preocupante. Yo pienso personalmente que la maquinaria, si es que jurídicamente se da, debería ser entregada a los GATs parroquiales. Con las cifras que nos estaba aportando, ¿qué cantidad de oro han sacado de Yuxupino esas máquinas? Ya, esas máquinas, don David, perdón un momentito, vamos a tratar de que, ya. Vamos a daros los datos primeramente la ciudadanía tiene que entender de dónde provienen estos datos. Estos datos han sido proporcionados por gente que estuvo trabajando como operadores de las máquinas y también como personas que estuvieron en las setas, bombeando el agua y todo eso, zarandeando y clasificando el oro, ¿no? Entonces, esta información es de ellos, de diferentes personas, y lo que hemos hecho es ir recopilando toda esa información y posteriormente sacar un promedio de la información que nos han dado. Es una información aproximada. Sí, por supuesto, es una información aproximada porque no nos han dado los datos reales, pero más o menos nosotros hemos ido de todo lo que se viene hablando, obviamente que estamos seguros que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, don David, una máquina generalmente en los 104 días, vamos a hablar de los 104 días que estuvieron en el territorio, una máquina ha sacado 112.320 gramos de oro. Una máquina. Ya, lo que significaría esto, poniéndole más o menos en dinero, estarían sacando 6.142.840 por máquina. Sí, 874.000 por máquina. ¿Sí? Vuelvo a repetir la cifra, son 6.142.874 dólares. En los 104 En los 104 días que duró el festín minero. Por una sola máquina. ¿Cuántas estuvieron? Bueno, tenemos retenidas 148. Pero no es la cifra. Entonces, ahora dispersas. Ya, las 148 máquinas habrían extraído 16.623.360 gramos. A ver, perdón, corrijo ahí. Una corrección porque casi nos confundimos. Ya, a ver, son 16.623.360 gramos de oro. Eso habían sacado las 148 concesiones, retroexcavadoras, que en dinero sale lo siguiente, ¿no? A ver. En dinero sale 909.146.411 dólares. Eso habría sido la extracción en dinero, lo que extrajeron. Casi $1 billón. Sí, casi. $1 billón con B. Con B. Con B. Así es. Así es. Entonces, si usted se da cuenta, don David, que más o menos nosotros más o menos hablamos
de las máquinas que se fugaron, que generalmente nosotros pensamos que habían entre 200 a 250 retroexcavadoras, ¿no? Entonces también le hemos hecho esa proyección para esa cantidad de máquinas, y tenemos más o menos una cantidad estimada de 1.228.574.880 dólares que habían extraído de recursos estratégicos del Estado estas máquinas. Don David, aquí hay una cosa que debemos también puntualizar. Se debería declarar, o se debería por lo menos informar de parte de quienes están llamados, en este caso, el sistema de rentas internas, a que evidencie ante la sociedad, que evidencie ante nuestra provincia cuánto se ha obtenido de regalías que corresponden para el Estado, solamente para el Estado. Toda esta cantidad de información que usted acaba de evidenciar, que se ha obtenido de información aproximada. ¿Cuál es ese beneficio para el Estado que como recurso estatal tanto se lo defiende? Ese ingreso a las arcas fiscales que debieron haber sido también controlados. Para nada existe esta reparación, este regreso, en este caso, a nuestro Estado ecuatoriano. Pero con la cantidad que estamos escuchando, las cifras que estamos escuchando, se resolvían los problemas del país. Teníamos, mire lo que ha tenido Napo. Sí, por eso le digo, don David, si nosotros vamos analizando, como decía, la cantidad de oro, por ejemplo, que las 148 máquinas saquen 16.623 gramos de oro, las 222.464.000 gramos de oro. Hay muchos recursos, y es por eso que se volvió tan atractivo, y en tan poco tiempo, en pocos días, pasamos de 4 máquinas a 70, 80, 100. Este flujo de máquinas se inició en noviembre. Claro, en noviembre. Diciembre. Sí, pero ahí también, don David, tenemos que ser bastante puntuales, porque se habla del tema de Yutsupino como que Yutsupino comenzó a explotarse en el feriado de los difuntos, el 2 de noviembre. Pero nosotros venimos denunciando que la parte alta del río Yutsupino venía siendo minado y devastado ya un año antes. Y eso nosotros hemos presentado, y se ha hecho sobrevuelos de dron. Obviamente que nosotros ahora vemos toda la destrucción de la parte donde está el mirador del Ceibo. Pero si usted camina un poco más arriba, a la cabecera del río Yutsupino, la cantidad de hectáreas que han sido devastadas por la minería, tanto al margen derecho como al margen izquierdo del río Yutsupino, casi son las mismas cantidades de hectáreas que están en la parte de abajo. De eso nadie habla. Sí, y don David, adicional a esto, las actividades paralelas que se siguen dando en las otras parroquias, ¿no? Hablemos del Dorado Huambuno en la parte de Aguano, hablemos del sector de Misahuallí, que también, y por supuesto el tema de Arosemena-Tola, que para nada dejó de sus actividades y que siempre se estuvieron denunciando, a pesar de las, entre comillas, prohibiciones que esporádicamente se ponían, pero que no servían de nada. Entonces, todo este tiempo se ha seguido explotando en forma legal e ilegal, pero nunca se hizo nada. En esta ocasión, por el desborde, por la situación dramática en la que se estaba realizando, ya desordenada, no solamente a nivel de la actividad minera, sino también a nivel de la sociedad misma, es que se realiza esta ruptura de actividades, pero por todas las denuncias existentes y porque ciertamente, cuántas veces lo repitieron, se les fue de las manos. Entonces, es por esto que se realiza esta intervención, pero esta intervención que ciertamente dio una paralización que sí fue temporal, porque hay que reconocerla, pero en todo caso están ya evidenciándose nuevas actividades y también en otros sectores
Entonces es necesario. La suspensión Mire, en toda la provincia. La suspensión que se requirió desde el inicio, esa fue una de los principales argumentos de las peticiones que lo habíamos hecho en la acción de protección constitucional, que todavía, como digo, seguimos a la espera de la sentencia, lamentablemente de segunda instancia. Se nos han informado que existe se ha presentado una calamidad doméstica de uno de los jueces, de la jueza, en este caso la doctora Mercedes Almeida, y todavía continuamos a la espera de esa sentencia de la apelación que se presentó, en la cual ciertamente, porque no se había dado esta paralización como se había requerido, ni tampoco se realizó o se dispuso ese catastro que debe existir de todo el desastre ambiental que existe en nuestra provincia, es que se ha apelado. Seguimos a la espera de esta resolución y hacemos un llamado a los jueces constitucionales para que con estas evidencias tan claras ante el mundo se efectivice al fin. Y también, don David, el hecho de la disposición que ustedes fueron conocedores a nivel de la reunión que tuvo la Comisión de Biodiversidad en la Asamblea Nacional, donde exactamente el ministro de Minas y Energía lo había mencionado, pero lamentablemente no se efectiviza hasta este momento. O sea, ni la disposición, la sentencia del juez que está apelada, ni la disposición del ministro de Energía. No se de la parte gubernamental tampoco hasta este momento. Claro, y eso es lo interesante, porque primero se dice que es la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Napo. En la provincia. Después nunca llegó la resolución, nunca sacaron el decreto, nunca se firmó el decreto. Después, ya cuando tuvimos en la comisión eso fue cuando tuvimos la reunión con la Comisión de Biodiversidad en Quito. Así es. Pero cuando la Comisión de Biodiversidad tuvo su sesión aquí en Napo, donde fueron llamadas las autoridades a comparecer, ahí ya se habló de que que no podía haber minería alrededor de Yutsupino a 20 kilómetros alrededor de Yutsupino. Ya no es toda la provincia. Ya no es toda la provincia, sino que ya lo acortaron. Pero no sé tampoco si es que ha habido ese decreto firmado, porque tampoco creo que lo tenemos, porque no nos ha llegado. Pero había algo también, don David, que una de las cosas que a nosotros en la mesa técnica nos preocupaba era que después de que se hizo el operativo, después de 3 días, las comunidades del Ceibo, Yutsupino y Silverio Andi piden apoyo al Suma Causay con vituallas, alimentos, porque no tienen. Entonces la pregunta... Este rato no tienen alimentos las comunidades donde se llevó adelante el festín minero. Así. Eso digo, ¿dónde se fue la riqueza? Después de 3 días que se hizo el operativo, toda esta gente pidieron alimentos al Suma Causay, que sabemos que les proporcionaron, y también asistencia médica. Entonces la gran pregunta es, don David, ¿dónde se fue todo el recurso que se extrajo? Pero ahí hay algo que es muy interesante, don David. Más o menos siempre estuvieron, según las informaciones que la misma comunidad es que estuvieron entre 2.000, 2.500 personas bateando las 24 horas del día. Entonces nosotros más o menos, y también si usted se da cuenta, cuando se hizo el operativo, la gente estaba reclamando que les han quitado el oro, que eran 6 gramos, 8 gramos, 10 gramos. Nosotros, más o menos de toda esa información, también hemos puesto un promedio que cada bateador sacaba 3 gramos de oro. Ya. Cada bateador sacaba 3 gramos de oro. De los 2.500. De los 2.000. Bueno, y nosotros hemos puesto un promedio de 2.000 personas, don David. Estas 2.000 personas en los 104 días extrajeron 312 gramos de oro. Ya. Vendidos, porque ellos les compraban el gramo a 43, 44. Le hemos puesto un promedio de 43. Ya. Entonces, lo que las personas en Yutsupino recibieron de forma conjunta, las 2.000 personas, son $13.416.000. Los bateadores. Eso es, ¿dónde está ese recurso? Porque ahora si no hay para la alimentación en Yutsupino, entonces no fueron de la comunidad. Bueno, ahora la pregunta es, o sea, ¿dónde se fueron? O sea, porque estamos hablando netamente de esa cantidad, de los $13.416.000 que los bateadores de forma conjunta avanzaron a extraer. Entonces, ¿cómo es posible que después de 3 días, no estamos hablando de 3 meses, de 3 días, las comunidades ya pidan apoyo al gobierno
provincial Don David, para la Se alimentación. nos va acabando el tiempo. Don David, de la misma manera, sí fue evidente el tema de que hasta los mismos militares fueron quienes tuvieron que ayudar y apoyar en las actividades escolares. La escuelita del sector ni siquiera tenía mantenimiento. Pintura, nada. Imagínense cuando nosotros habíamos tratado de intervenir, apoyar y colaborar con el tema de que esto estaba siendo un desastre y se les venía días más difíciles todavía, el argumento, al menos de quienes representaban a la comunidad, era que ahora sí iban a tener todo el apoyo para poder progresar, para tener días mejores. Pero lamentablemente fueron los mismos quienes intervinieron, los señores militares quienes los tuvieron que apoyar. ¿En dónde está la ganancia? Mire, Arosemena Tola ya representa, con esos 20 años de actividad minera, al momento tiene el 80% de pobreza en su población. Subió la pobreza, se quedaron sin agua también. No tienen agua. El agua que tienen, o mejor dicho, que piensan tener y que el señor alcalde está haciendo gestiones, las está haciendo en la provincia de Pastaza, porque ya los recursos hídricos de su cantón están contaminados y existen ríos muertos. ¿Cuál es el progreso? O sea, si existiera al menos una situación que signifique un revisar del progreso que esta actividad totalmente ilegal y destructiva están realizando, se pensaría, pero lamentablemente no es así. Sí. Hay evidencias no solo de ahora, sino de años atrás. Dejemos expectativas, va resultando apasionante seguir recabando información sobre los efectos del festín minero y de toda la actividad que se viene ocasionando, destruyendo la naturaleza. Muchísimas gracias a ustedes. Van dejando una tarea, sobre todo para los actores políticos que ahora mismo buscan cargos de elección popular, que no se dejen respaldar de los mineros, porque lo único que siembran es miseria. Y destrucción, don David. Mucha destrucción. Bueno, aparte de eso, don David, yo sí quisiera hacer un llamado. Nosotros tenemos información que después del operativo, por ejemplo, se dio la orden por parte del ministerio de hacer los estudios y análisis de la contaminación en Yutsupino, y lo hizo el Ministerio del Ambiente. Esperamos, no sé qué, según lo que nosotros sabemos es que ya los resultados están. De esos estudios ya están, el Ministerio del Ambiente ya cuenta con esa información. La pregunta que yo me hago es, ¿para quién se guarda la información? ¿Por qué no le informan a la ciudadanía de Napo que el nivel de contaminación y de destrucción que hay en Yutsupino? Hasta ahora no habla nadie de eso. Seguramente están esperando que se les pida a través de un juez o a través de algún pedido especial para que nos hagan llegar a los colectivos ciudadanos y a la ciudadanía, que tenemos el derecho de estar informados. Señores, por favor, la ciudadanía de napense tiene su derecho a estar informado. ¿Para qué se guardan los estudios? Claro, para tapar toda la atrocidad que han hecho. Entonces, don David, yo pienso que eso sí tenemos que estar claros. Lamentablemente, yo no tengo mucha fe, le digo, en las autoridades y en los políticos que ahora están buscando, porque son los mismos que no hicieron nada antes. Y son los mismos que ahora quieren ser autoridades. Así de sencillo y de triste es nuestra realidad. Ahora se cambian de partidos, de camisetas, como siempre lo han venido haciendo. Y, por ejemplo, yo he estado leyendo el plan de ordenamiento territorial del 2011-2012 del señor Washington Varela, donde ya él menciona la parroquia de Aguano y la parroquia de Puerto Napo con graves daños ocasionados por la minería ilegal. Dejemos el caso ahí. Muchísimas gracias, la presencia de ustedes siempre serán bienvenidos. Sandra Reda y Pepe Moreno.